El peligroso escenario postelectoral en Estados Unidos. Un presidente que no acepta la derrota y otro que no puede empezar la transición. El gobierno de Donald Trump actúa como si fuera a seguir en el poder en 2021, mientras el equipo de Joe Biden se esfuerza por aparentar calma ante el escenario insólito de una transición bloqueada. Estados Unidos se enfrenta a un escenario postelectoral sin precedentes y peligroso. El presidente en el cargo se niega a aceptar que ha perdido oficialmente las elecciones y el presidente electo ya actúa como tal a pesar de las limitaciones de un traspaso de poder bloqueado. Un choque de trenes con fecha, el 20 de enero de 2021, día de la investidura. El presidente Donald Trump, después de meses alimentando la narrativa del posible fraude electoral, asegura sin pruebas que la victoria de Joe Biden no es válida y ha impugnado los resultados en estados decisivos. Por el momento, su ofensiva legal no ha dado frutos y ningún tribunal avala sus reclamos. Es más, funcionarios electorales de todo el país aseguran que no vieron irregularidades. Lo mismo ha dicho la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA. Esta semana el gobierno Trump ha pasado de la retórica a los hechos. No firma los documentos necesarios para iniciar el traspaso de poderes, por lo que el equipo de Biden no puede acceder ni a recursos, ni a espacios, ni a informes de inteligencia. Y en otra señal inequívoca de su decisión de actuar como si hubiera ganado, se ha dado la orden de preparar los presupuestos de 2022 que se presentan en febrero, cuando los demócratas ya deberían estar en la Casa Blanca. En paralelo y con esas dificultades, Biden se esfuerza por ejercer de presidente electo, con discursos diarios en los que desgrana su agenda y llamadas a líderes extranjeros. Hasta ahora su estrategia es restar importancia a las demandas y bloqueos de Trump, para no avivar el conflicto, pero el martes ya dijo que su comportamiento le parece vergonzoso. Estos son los 5 grandes peligros de este escenario postelectoral en Estados Unidos. Punto número 1. Una transición congelada. El inicio del traspaso de poderes en Estados Unidos depende de una firma, la de Emily Murphy, nombrada por Trump en 2017 como responsable de la Administración de Servicios Generales, GSA. Sin esa certificación, el equipo de Biden no puede ponerse en contacto con las agencias del gobierno de Trump para recibir informes sobre su funcionamiento interno. Todo el ejecutivo tiene la orden, además de no colaborar con los demócratas. El presidente electo tampoco puede ver información clasificada detallada, enviar representantes para integrarse en las agencias gubernamentales o contar con el apoyo del Departamento de Estado para las llamadas a líderes extranjeros. Mientras bloquea la transición, el gobierno de Trump sigue adelante como si Biden no hubiera ganado. Las agencias trabajan ya para preparar el presupuesto de 2022 que se presenta en febrero, después de la investidura del nuevo presidente. Punto número 2. El descrédito del país promotor de la democracia en el mundo. Estados Unidos se precia de ser el gran defensor de los valores democráticos en el mundo y emite continuamente valoraciones sobre otros países, con llamados a elecciones justas y libres, aceptación de resultados y transiciones pacíficas. La decisión de Donald Trump de no reconocer la victoria de Joe Biden desconcierta a la comunidad internacional y desacredita a Estados Unidos como país juez de las democracias del resto del mundo. La muestra más evidente de esta situación insólita tuvo lugar el martes, cuando el secretario de Estado Mike Pompeo se sumó al discurso sin pruebas de Trump sobre el supuesto fraude electoral, y lo hizo desde la misma tribuna del Departamento de Estado desde la que Estados Unidos se pronuncia cada día sobre la situación de la democracia y los derechos humanos en el mundo. Cuando le preguntaron si habrá una transición tranquila entre el actual gobierno y el del presidente electo Joe Biden, Pompeo afirmó: habrá una transición tranquila hacia un gobierno de Trump. A la pregunta de si es incoherente la postura del gobierno de Trump con el hecho de que el Departamento de Estado emita frecuentemente comunicados pidiendo
elecciones justas en otros países y que los perdedores acepten la derrota. Pompeo respondió: eso es ridículo. Punto número 3. Purga y renuncias en el Pentágono. En riesgo la seguridad nacional. Al caos y la tensión en Washington por el bloqueo de la transición presidencial, se suma el terremoto de purgas y renuncias en un departamento primordial como el de defensa. Trump despidió el lunes al jefe del Pentágono, Mark Esper, y el martes colocó en altos cargos a civiles a 3 de sus seguidores más leales, con conocidos vínculos con las teorías de la conspiración, según Político. Un oficial de defensa describió esta sacudida a la cadena de mando del Pentágono como movimientos de dictador, en conversación con la cadena CNN. Y el exsecretario de Defensa republicano William Cohen, que sirvió con el presidente demócrata Bill Clinton, dijo a la misma cadena que la conducta del gobierno de Trump se parece más a una dictadura que a una democracia. Punto número 4. La credibilidad del sistema electoral minada para la mitad de la población. Una de las consecuencias de la estrategia de Trump que trascenderá estos comicios es un sistema electoral que queda minado ante la mitad de los votantes, sus seguidores. En una encuesta reciente de Político, el 70% de los republicanos decían que Biden no ha vencido en unas elecciones justas y libres. Antes del 3 de noviembre, el 35% afirmaba que el resultado no sería legítimo. Cuando se les preguntó por sus preocupaciones específicas en torno a los resultados, repetían el discurso sin pruebas de Trump sobre la falta de credibilidad del conteo en estados decisivos como Pensilvania. La narrativa de Trump tiene más posibilidades de calar entre el votante republicano cuando otras importantes figuras del gobierno, como el vicepresidente Mike Pence o el secretario de Estado Mike Pompeo, siguen su discurso y los líderes conservadores del Congreso no lo contradicen. Punto número 5. Inacción ante el tercer pico de la pandemia. La situación del limbo político con la transición bloqueada y un presidente saliente que se niega a abandonar la Casa Blanca es especialmente preocupante en medio de una pandemia en la que Estados Unidos ha sido y es el país más afectado. Octubre fue el peor mes de la pandemia, según la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos registró más de 100.000 casos al día y sumó 1 millón en apenas 10 jornadas. Cerca de una quinta parte de todos los contagios de coronavirus notificados en el mundo se dieron en este país. Los próximos meses invierno en el hemisferio norte se anuncian muy complicados con el tercer pico de la pandemia, azotando en un momento en el que se comparte más tiempo en interiores y la población ya acusa lo que se ha denominado fatiga pandémica. Además, todo apunta a que estos meses serán decisivos para certificar las primeras vacunas y planear campañas de distribución y vacunación masivas, un trabajo que debe comenzar ya. Estados Unidos no tiene ahora un mismo plan definido para abordar este tiempo crucial de la pandemia, y aunque Biden ya ha anunciado que sus primeras medidas se centrarán en el coronavirus, él no tendrá poder para actuar hasta el 20 de enero de 2021. Por otro lado, Trump presenta una demanda para evitar que Pensilvania certifique oficialmente la victoria de Biden. La demanda alega que la organización de las elecciones en Pensilvania violó la Constitución por tener un sistema de doble rasero que imponía más supervisión a quienes votaban en persona que a quienes lo hicieron por correo. La campaña del presidente Donald Trump presentó este lunes una demanda para impedir que Pensilvania certifique oficialmente la victoria en las elecciones del ex vicepresidente Joe Biden en ese estado. La demanda alega que la organización de las elecciones en Pensilvania violó la Constitución por tener un sistema de doble rasero que imponía más supervisión a quienes votaban en persona que a quienes lo hicieron por correo. La demanda alega además que los votos por correo carecieron de las marcas de transparencias y verificabilidad del voto en persona. El presidente Trump llevaba meses arrojando dudas sobre el voto por correo, al que había tachado de fraudulento. Incluso les había pedido a sus seguidores que lo evitaran. Sin embargo, el presidente no ha mostrado pruebas fehacientes de que las elecciones estuvieron marcadas por el fraude.
Los encuestadores habían previsto que el voto por correo iba a favorecer masivamente a Biden, quien había instado a usarlo a sus seguidores para evitar contagios en plena pandemia de coronavirus.